Esto es La Dosis Diaria, la dosis precisa de información con Manuel Yáñez. Empezamos. ¿Cómo le va? Esta es La Dosis Diaria, yo soy Manuel Yáñez y como siempre me da un gusto enorme conocer y analizar con ustedes lo que sucede en el planeta Tierra. Comente, participe a través de X o Facebook, estamos ahí como La Dosis Diaria X, o búsqueme a mí en LinkedIn como Manuel Yáñez y ya sabe que nos puede escuchar en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, ahí donde acostumbre escuchar su podcast favorito, ahí encontrará a La Dosis Diaria con Manuel Yáñez. Denos un like, suscríbase para que no se pierda de su dosis diaria de información. ¿Qué le parece si empezamos con las notas más relevantes que usted verá, leerá o escuchará en los principales medios informativos? Empezamos. Y en notas de lo que está sucediendo allá en el Medio Oriente, en este conflicto entre Israel y Hamas, las Naciones Unidas acaban de confirmar que no pueden ya ingresar ayuda a la Franja de Gaza porque es imposible comunicarse con su personal en el terreno. No hay líneas telefónicas, no sirve el internet y no hay suficiente gasolina para poderla distribuir. Recordemos que Israel ha prohibido el ingreso de gasolina a la Franja de Gaza desde que inició el conflicto ya hace 6 semanas. ¿Cómo se va el tiempo? Por primera vez esta semana se permitió la entrada de una pequeña cantidad de vehículos de la ONU, pero se agotó la gasolina, por lo que la organización internacional afirmó que la entrega de ayuda humanitaria a Gaza fue suspendida nuevamente el día de hoy. Mañana no habrá ninguna operación de ayuda transfronteriza en el cruce de Rafah, esto de acuerdo a la información de la ONU. El jefe de derechos humanos de la ONU pidió también a Israel que permitiera el acceso a su equipo para investigar las denuncias contrapuestas sobre el hospital Al-Shifa. La situación necesita una investigación internacional independiente, afirmó Volker Turk, el representante de la ONU. Sus declaraciones llegan porque Israel publicó una foto y un video de un supuesto pozo de túnel operativo que, de acuerdo al ejército israelí, se encontraba debajo del hospital Al-Shifa y que era utilizado por elementos de Hamas. Hamas, por su parte, dice que son mentiras infundadas y pues no hay manera de comprobar quién de los dos tiene la razón. Por eso la ONU pide que tenga acceso para poder hacer una investigación independiente. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió que la población de Gaza se enfrenta a una posibilidad inmediata de inanición, ya que la escasez de combustible paraliza la producción y distribución de alimentos. Tristemente, le tengo también que informar que el ejército israelí informó que encontró un segundo cadáver de un rehén justamente afuera del hospital Al-Shifa. Se trata de Noah Marciano, de 19 años. Fue recuperado afuera del hospital Al-Shifa según el informe del ejército israelí. Así siguen las cosas, siguen los ataques, justifican este ataque al hospital Al-Shifa, demostrando que había abajo un túnel, una serie de túneles que utilizaba Hamas para refugiarse y para moverse abajo de la Franja de Gaza, abajo de la ciudad. Hamas dice que esto no es verdad y la ONU pide que los dejen entrar para hacer una investigación independiente. Por lo pronto, el día de hoy y el día de mañana dice la ONU que será imposible llevar ayuda a Palestina porque ya no hay combustible. Insistimos, como lo hemos hecho desde el inicio del conflicto, que lo que debería hacer Benjamín Netanyahu es mostrar apoyo a los pobladores de Palestina, poner hospitales móviles, dejar que fluya la energía eléctrica y el agua y de verdad demostrar que su agresión es contra el grupo terrorista Hamas y no contra el pueblo palestino y, por supuesto, lo que más impera es una necesidad de un alto al fuego. Y en el otro conflicto armado, que ya en febrero del 2024 cumplirá 2 años, este ataque de Rusia a Ucrania continúa y afirma Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que Rusia pretende atacar las plantas eléctricas ahora que está iniciando el invierno, pero están decididos los ucranianos a no dejarse sorprender si el suministro eléctrico vuelve a fallar durante el invierno. Cuando Rusia lanzó olas de ataques aéreos contra la red eléctrica en Ucrania el año pasado, provocando grandes apagones. Así es de que dicen en Ucrania que están listos y preparados para que
si se da este ataque ruso contra su instalación eléctrica, no tenga éxito, no vuelva a fallar y el pueblo en Ucrania pueda refugiarse del frío gracias a que se mantendrá la red eléctrica funcionando. De verdad es impresionante cómo va a cumplir ya 2 años el conflicto en Ucrania y no se ve cuándo pueda haber un alto al fuego y pueda detenerse ya esta agresión sobre el pueblo de Ucrania. Y de este lado del planeta Tierra, le recordamos que este domingo son las elecciones, la segunda vuelta en Argentina, o como se le conoce, el balotaje. Recordamos que el 22 de octubre fue la primera vuelta. El secretario de Economía de Argentina, Sergio Massa, ganó esta elección con el 36.7% de la votación. Javier Milei, el libertario de ultraderecha, llegó con un 30% y de acuerdo a la Constitución argentina y a la ley electoral, quien llegue a ser presidente debe hacerlo con 45% de la votación, de la mayoría, más de un 40% o una diferencia mayor del 10% respecto al segundo candidato votado. Esto no se dio, así es de que se va a dar un balotaje, una segunda vuelta que será este domingo entre la izquierda, que representa a Sergio Massa, quien es el actual secretario de Economía, y el libertario de ultraderecha, que es Javier Milei. Estaremos pendientes del resultado. Ya en esta segunda vuelta ganará quien tenga una mayoría simple. Así es de que elecciones en Argentina. Recordar que se está dando en San Francisco, California, ya en Estados Unidos, la APEC. La APEC es el Foro de Ayuda Asia-Pacífico, de Cooperación Asia-Pacífico. Ya se dio la reunión ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador con Xi Jinping y quedaron en que México y China reforzarán la lucha contra las drogas. Los presidentes mexicanos y el chino reforzaron sus lazos de amistad. En una nota de prensa difundida por Zhang Gaorun, el embajador de China en México, destacó que en la relación bilateral hay oportunidades de campos como en trenes, autos y nuevas energías. Además, China busca cooperar con México para promover la estabilidad de las relaciones entre China, América Latina, en una nueva era. Les recuerdo que la PEC son las siglas en inglés, Cooperación Económica Asia-Pacífico. Es un foro para fomentar el comercio, la inversión y el desarrollo económico entre naciones que están a la orilla del Océano Pacífico. El grupo comenzó con 12 miembros en 1989, pero ya desde entonces ha crecido hasta 21 para incluir a participantes como China, Rusia, Japón, Estados Unidos y Australia. Estos estados miembros son influyentes y suponen casi el 40% de la población del planeta Tierra y más de la mitad del comercio del mundo. Así es que esta es la relevancia, la importancia de la APEC. Se están dando estas reuniones, se espera que se reúna también el presidente hoy con Joe Biden para hablar sobre temas migratorios y sobre el fentanilo y por supuesto sobre la cooperación económica que habrá entre ambos países, nuestro principal socio comercial. Lo estamos siguiendo de cerca. Noticias de la Ciudad de México. Si usted vive en la Ciudad de México, seguramente vio una gigantesca nube de humo. Este fue un incendio enorme que se dio en la calle Plaza del Estudiante, en un centro comercial, y era enorme. Ya está controlado. Empezó el incendio a las 4 de la tarde, más o menos a las 4:20 se reporta el inicio del incendio, y hasta la madrugada del día de hoy se reporta que el 95% ya está controlado. La Fiscalía General de la República acaba de iniciar una carpeta de investigación porque no se ha descartado la posibilidad de que el incendio haya sido provocado. Esta calle del Estudiante está en la zona conocida aquí en la Ciudad de México de Tepito. Es una zona brava, el barrio bravo de Tepito, así es de que ya están las investigaciones para ver si el incendio fue o accidental o provocado. Ya está bajo control. Nuevo rector. Leonardo Lomelí tomará posesión el viernes 17 de noviembre como nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la ceremonia están presentes el aún rector de la universidad, Enrique Graue, los 15 integrantes de la Junta de Gobierno que encabeza Gina Zabludowski Cooper, así como directores de las facultades preparatorias y el CCH. En ese lugar se le pondrá la cadena con 12 eslabones que termina con el logotipo de la UNAM y será declarado ya nuevo rector
el doctor Leonardo Lomelí Venegas. Enhorabuena. Y si usted vive en México, este largo fin de semana, que es puente, el lunes 20 de noviembre se celebra un aniversario más de la Revolución Mexicana, será el Buen Fin. Del 17 al 20 de noviembre se da esta oportunidad comercial, es el Buen Fin. La gente está preparada con sus tarjetas de crédito a sus meses sin intereses. Tenga cuidado con esa trampa de los meses sin intereses, haga bien sus cuentas, haga bien sus cálculos y disfrute este Buen Fin. Aproveche cuando las ofertas sean de veras. El 60% de las personas a quienes se les preguntó qué pensaba hacer durante el Buen Fin, qué compras iba a hacer, generalmente dijeron que lo que más les interesaba era ropa. Electrodomésticos solo fue el 16%. Alerta, mucho ojo, tenga cuidado que las ofertas sean ofertas de verdad. Y buen fin de semana largo. Estamos platicando aquí en La Dosis Diaria con el hombre más informado de la política en el planeta Tierra, con Jaime García. Y bueno, pues no podemos hablar de otra cosa donde está el presidente en la APEC. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Manuel, buen día a quienes nos escuchan. Sí, el presidente está en San Francisco. Ayer tuvo una serie de reuniones. Hoy tendrá una reunión con el presidente Biden. Pero, pues no sé, salvo tu mejor opinión, no necesariamente se le ve fluyendo. Se le ve un poco ahí como en el acartonamiento del contexto. Pero, mira, un poco como cronológicamente nos fue informando que iba a ir pues estas reuniones de carácter económico, multilateral, pues no le van al presidente. Muchas veces ha dicho que pues ese tipo de reuniones no le llaman, que él está más cómodo en México, que lo necesitan más en el territorio, y bueno, él en una mañanera así lo expresó, y después dijo, pues ya no puedo decir que no porque el presidente Biden me invitó. Un poco en un lenguaje metafórico, es como cuando en esas reuniones de trabajo, pues no necesariamente quieres ir, pero tienes que ir. O no sé, en reuniones familiares donde no necesariamente te seduce mucho, pero bueno, pues tienes que ir, es parte de las obligaciones, y eso le pasó a Andrés Manuel. Ayer tuvo una reunión con el presidente chino Xi Jinping. Durante la mañana había tenido una reunión con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, y hoy cerrará, digamos, la gira con Joe Biden. Me gustaría situarme en la importancia que tiene para el presidente, para el país, para las inversiones, para el crecimiento, para el modelo económico de un país como que a veces se juega ya un poco en términos de chunga, ¿no? Un país en eternas vías de desarrollo y crecimiento como el nuestro, el tener, pues te diría que contacto público, dejar testimonio de que hay una suerte de diálogo independientemente de lo que ocurre en la realidad, pues con la economía más importante del mundo, en este caso pues la economía china. No es un dato que nos pueda escapar, la cantidad de enclaves económicos que las cadenas de producción globales tienen en el país, que seguramente crecerán. Si nosotros abrimos, aunque no tengamos mayoría de economía, si nosotros abrimos los medios que se dedican a reportar asuntos económicos, nos vamos a encontrar permanentemente con la palabra nearshoring, que puesto en un sentido de desarrollo y crecimiento puede llegar a ser una palanca para un país como México. Creo que el principal reto del presidente López Obrador y de quienes lo vayan a suceder, pues tendrá que ver con cuál es el valor de uso para los más o menos 60 millones de pobres que hay en el país. Entonces, el punto de reunirse con el presidente chino, de dejar patente, vamos a ver cuál es el comunicado que emite el gobierno mexicano hoy, si hay un comunicado conjunto con el gobierno de Estados Unidos, porque no sé si viste este pequeño desliz que tuvo dentro del cúmulo de deslices que ha tenido el presidente Biden durante los últimos 4 años, en donde pues llamó dictador al presidente Xi. Sí, hombre, lo comentamos ayer ya, ¿no? Y ya se iba, Jaime, y el reportero de CNN le dijo, ¿sigue usted pensando que es un dictador Xi Jinping? Y dijo, pues sí, y luego quiso recomponer, pero pues ya se había deslizado don Joe Biden, y pues vamos a ver, la respuesta ya del gobierno chino fue, pues que fue la verdad lamentable ese comentario, y ahora vamos a ver cómo nos va con Joe Biden ahora que se reúna con López Obrador. Habrá que tener en cuenta el comunicado, insisto, a ver si hay un comunicado conjunto,
pero digamos que el tema que une a estos tres países, China, Estados Unidos y México, por lo menos en la palestra mediática de los últimos 3-4 años, tiene que ver con el fentanilo, quién lo produce, quién lo comercia, quién lo consume. Parece que es como una cadena, es así, una cadena de valor global, ¿no? En donde los precursores se generan en China, en México, vamos a ponerle este nombre, los maquilan, los confeccionan, y en Estados Unidos los consumen. Y entonces cada país tiene crisis de distinta índole. Quizá en el caso chino la crisis sea menor, pero en el caso de México genera una crisis de violencia, en el caso de Estados Unidos genera una crisis de salud, que incluso había un dato justo en la ciudad de San Francisco, donde hubo un día con más muertes por consumo de fentanilo que por COVID. Entonces, esto claro en el contexto de la pandemia del año pasado y de los 2 años recientes. Entonces, digamos que ese tema que cada cual con sus asimetrías, ¿no? Fundamentalmente México con la asimetría que le representa a China o con la asimetría que le representa a Estados Unidos, pues ha intentado poner ahí fijar postura. En un principio le tocó a Marcelo Ebrard, después le tocó incluso a la misma Rosa Isela, a Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, al decir, no, pues México no lo produce, ¿no? A pesar de todo lo que involucra las comunicaciones de Estados Unidos y de China. Entonces, vamos a ver cuáles son los resultados de esta reunión. De entrada, el presidente pues sigue situándose ahí en esta parte de lo que no habíamos visto en los últimos sexenios, y es que, pues por lo menos al mandatario mexicano no terminara envuelto en la broma, en la chunga, en el desaire, digo, para mí tan lejos, ¿no? Lo que ocurrió con Enrique Peña, en fin, creo que tendrá una fotografía más que agregar a su hoja de ruta el presidente López Obrador. Insisto, la fotografía que tendría que colocar en ese álbum sería reunirse con el líder del país más grande del mundo. Sí, sin duda es importantísimo. Era un error haber anunciado que quizá no iba, porque además el pretexto era por esta presidenta Boluarte del Perú, que de todos modos salió en la foto y que fue lo que más cundió en redes sociales, y lo menos importante y lo menos relevante de la reunión fue esta foto que todo el mundo dijo que estaba junto al presidente Joe Biden, Boluarte, y estábamos en segunda fila a Andrés Manuel López Obrador. Eso no es lo relevante de la reunión. Lo relevante es lo que estás diciendo, este tema del fentanilo, y sobre todo con Trudeau y con Joe Biden también va a platicar de temas de migración. Claro, que ese es otro de los puntos, pues no te diría pendientes, sino que marcarán la agenda del país, del continente, incluso de una buena cantidad del mundo. Los flujos migratorios que, pues vaya, independientemente de las razones que se puedan esgrimir a nivel local, pues la migración forzada o la migración para subsistir, pues está situada en lo fallido del modelo económico político que grosso modo impulsan esos tres países con los que se reunió el presidente, o por lo menos 2 de ellos, tanto China como Estados Unidos, y que generan pobreza de toda índole y países que son incapaces de proveer lo mínimo indispensable para que los ciudadanos puedan vivir en el lugar donde nacieron. Entonces, pues claro, México ha jugado este rol desde Donald Trump y después con Joe Biden, quizá con un lenguaje un poco más amable o un poco más matizado hacia la protección de los migrantes, pero la verdad es que México ha dispuesto una buena cantidad de circunstancias, tanto económicas como logísticas, como de seguridad, para que existan por lo menos otras 2 fronteras antes de llegar a la frontera norte con México. Es decir, esta parte de darle cierta línea de programas sociales a los países de Centroamérica, intentar que los migrantes que cruzan por la frontera sur de México puedan encontrar alguna suerte de empleo, y finalmente este canal o este tren transísmico que generará una buena cantidad de desarrollos industriales en la franja del Istmo de Tehuantepec, y que también tendrá este componente de ser un primer filtro de frontera para la gente que está buscando empleo. Vaya, esto dicho en términos esquemáticos, la verdad es que los migrantes, siempre que pueden recoger las voces algunos medios de quienes migran por este país, pues les seduce muy poco México, ¿no? Entonces, claro que el tema migratorio será algo que, pues fundamentalmente, insisto, no a este sexenio, sino a los años por venir en este país, pues le tendría que importar, y mucho.
Sí, es la crisis humanitaria terrible y económica. Esto del tren transísmico es importantísimo. Panamá, recientemente hemos visto que tiene sequías que han bajado los niveles de agua ahí en el canal de Panamá, y las oportunidades para México se siguen dando con este famoso nearshoring que vemos, vamos y traemos esta frase, pero no la hemos visto cuajarse en realmente se refleja en la economía mexicana, pero ahí está la gran posibilidad, y el tren transísmico sin duda alguna es una mega oportunidad económica para el país, pero pues la tarea que le están asignando sobre todo Joe Biden a Andrés Manuel López Obrador es el freno de la migración. La tarea es hablar con Honduras, con Guatemala, con países de la región, con Venezuela, para ver cómo podemos evitar que se den estos flujos, que se ve muy difícil porque las economías, la verdad, están en crisis. Lo importante es ver qué va a pasar con Joe Biden esta tarde, en el transcurso del día de hoy, y cómo termina ya la presencia incómoda. Se le ha visto, te decía yo que yo vi muy incómodo al presidente López Obrador, pero bueno, está cumpliendo, está ahí, sale la foto estrechando la mano de Xi Jinping, de Justin Trudeau, y seguramente con Joe Biden. Importante que esté ahí el presidente. Claro, y ahorita que mencionabas un asunto de quién le pone freno a quién, me gustaría que platicáramos muy rápido de esta gira de medios que tuvo el canciller Marcelo Ebrard, después de que decidió quedarse en Morena, permanecer en Morena, y apareció en un par de espacios de radio muy escuchados, ¿no? Tanto con Ciro Gómez Leiva como con Carmen Aristegui, y digamos que parecía que la ruta de comunicación establecida por Marcelo y quienes lo acompañan, pues tenía que ver con encontrar esta suerte de victoria tangencial, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Marcelo dijo que él era la segunda fuerza al interior del partido, que le habían reconocido que las prácticas durante la definición de la precandidatura no habían sido las idóneas, que veía una voluntad en Claudia Sheinbaum para cambiarlo, que le había sorprendido el empaque que tenía, en fin, una serie de, pues te diría incluso hasta de lisonja hacia la hoy precandidata del morenismo a la presidencia de la República, pero pues de inmediato se levantaron más de 2 cejas en múltiples espacios de la campaña de Claudia Sheinbaum y en la persona de la ex jefa de gobierno misma, porque pues como se dijera por ahí, hasta donde yo me quedé, en Morena la única corriente era la morenista, y bueno, eso digamos en términos oficiales. Ya sabemos que en Morena hay múltiples corrientes de pensamiento, pero eso llevó a la jefa de gobierno a grabar un video durante la tarde de ese mismo día, para enfatizar que pues en Morena era un solo movimiento, que no había corrientes, que no había tal, y entonces nos permite observar un poco cómo podría ser la vida interna del partido dentro de los próximos años, o por lo menos poner como algunos puntos a discutir dentro del partido, porque me parece que en el caso de Marcelo Ebrard no es que esté anticipando cómo se va a definir la vida al interior de Morena, sino que yo no me animaría a decir que fue un lapsus, ¿no? O tal vez lo traicionó un poco el no consciente, pero pues él tiene claro que en la era post-presidente López Obrador, pues las cosas en el partido se van a dirimir en función de quién tiene más fuerza y quién tiene menos fuerza, y así pasa en todos los partidos. No es propio de Morena, no es que nos ponemos todos de acuerdo porque nos seduce la transformación y avanzar sobre lo abstracto pues no le sirve a nadie y jamás ocurre en ningún partido, ¿no? Entonces hay que estar pendientes de cómo se va a dar algo que tú y yo venimos advirtiendo desde hace tiempo, y es la famosa repartición de diputaciones, de fórmulas al Senado y de diputaciones locales. Ahí es donde los partidos comenzarán a mostrar las verdaderas costuras y a rechinarles un poco esto de la unidad por la unidad misma. Pues vamos a ver quiénes se quedan con más posiciones. De entrada, en la Ciudad de México ya se han inscrito algunos perfiles conocidos para disputar las alcaldías y las diputaciones locales, y vamos a ver quiénes quedan más posicionados. Si los en algún momento marcelistas, si los obradoristas, si los claudistas, y con todas esas corrientes que ya desde hoy comienzan a trazarse con mucha claridad en Morena.
sin duda el López Obradorismo era antinatural. Los partidos políticos, como la sociedad misma, pues tienen corrientes, siempre se han dado así, es natural. Hay quien es más centrista, hay quien está más a la izquierda o a la derecha en los partidos, y seguramente una vez que López Obrador ya no sea el comandante en jefe de Morena, pues empezarán a marcarse, y ya lo estamos viendo, como bien lo dices claramente, estas costuras ya se ven, ya se ve quiénes están quedando en qué posiciones, qué acuerdos se están haciendo, y pues lo vamos a ver clarito una vez que empiecen ya las candidaturas y quien esté inconforme e incómodo, y lo sabe perfectamente Marcelo Ebrard, y él piensa ser líder de una de estas corrientes, que por lo pronto ahorita el mensaje es de la unidad, pero es antinatural. El López Obradorismo fue un periodo de paz, pero una vez que se vaya el líder máximo, pues vamos a ver realmente quiénes son los líderes que van a surgir, como siempre se da en los partidos políticos. Claro, de entrada ya anticipan que se van a pelear un buen ratito, porque en la convocatoria que emitió el partido, en algunos casos definen hasta el 3 de enero, ¿no? Se empezaron a registrar el día 15 de noviembre y la definición se dará hasta el 3 de enero. Entonces va a ser una pelea, por lo menos entre navideña y de Día de Reyes, pero sí se ve que van para largo en esas definiciones. No, para el Guadalupe Reyes va a ser caótico. Y también en el Frente Amplio, ya viste el lapsus, hablando del lapsus de Xóchitl Gálvez con Alito, luego ya hicieron las paces, luego Alito acaba de presentar creo que a 6 precandidatos para el gobierno de Veracruz. Entonces todavía nos cuelga un montón de definiciones, porque el Frente Amplio pues todavía no define a sus candidatos. Sí, creo que el Frente no termina de definir lo amplio que quiere ser, ¿no? Esa sería como la primera cosa que tendrían que evaluar. Y en la Ciudad de México también ya metieron a un precandidato en el caso del PRI, a un precandidato en el caso del PRD, y hasta donde me quedé, Sandra Cuevas se iba a inscribir por los dos. Entonces está Luis Cházaro, está Adrián Rubalcaba, está Sandra Cuevas, y pues en un acto, te diría ahí vertical, pues de pronto me desaparecieron a Lía Limón y todo el mundo se fue con Taboada. Entonces ya a Taboada se le comienza a notar el tono de campaña. Arrancó en Iztapalapa con algunos simpatizantes, pero ya después la nota que vemos hoy de Santiago Taboada es que a una de sus operadoras políticas, la Fiscalía de la Ciudad de México tiene una carpeta por irregularidades al frente de una dirección en Benito Juárez. Entonces incluso se habla de orden de aprehensión. Entonces, pues bueno, ese parece que han decidido el PAN que sea el tono de la campaña en la Ciudad de México, un tono judicial, un tono de pues como se dicen por ahí, de empapelamiento del candidato. Y pues vamos a ver, porque van empezando, vamos a ver cómo terminan esta definición en la Ciudad de México. Ya habías dicho tú habías dicho que Lía Limón estaba como más clara y limpia, que iban a empezar los trancazos contra Santiago Taboada, y eso iba a distraer muchísimo a la elección con este tema del cártel inmobiliario. Ya se está dando desde el inicio, pero imagínate si en un solo partido como Morena es difícil ponerse de acuerdo, ahora 3 partidos al interior, cada uno de ellos ponerse de acuerdo y luego salir a ver qué tan amplio es el frente, está muy complicado. Y para eso estamos tú y yo aquí, y para eso estás tú más bien, Jaime, para que nos des luz en el tema, y lo seguiremos viendo en las semanas que siguen. Así es de que por lo pronto, como siempre, buen fin de semana, vamos a ver qué pasa en el cierre de la PEC, y seguiremos en las elecciones. Seguiremos. Buen día, Manuel. Buen fin de semana. Fuerte abrazo, Jaime. Muchas gracias. Jaime García 16, sígalo en X, el hombre más informado de la política en México. Estoy viendo aquí en un reporte de último momento que Israel acaba de aprobar la petición de la ONU. Van a enviar diario 2 camiones cisterna con combustible a la Franja de Gaza. Una buena noticia, podrán seguir operando las plantas de electricidad, los hospitales, gracias a que la ONU logró que Israel les permita pasar diariamente 2 camiones cisterna con combustible a Gaza. Así es que cerramos con esto, con una buena nota. La dosis diaria de hoy, recuerde que hagamos de todos estos temas tema de conversación. Estamos en X, antes Twitter, estamos en Facebook como La Dosis Diaria X. Búsquenme a mí, Manuel Yáñez, también en estas redes sociales y en LinkedIn, donde tenemos muchísimos seguidores. Les mandamos un saludo a todos nuestros seguidores en LinkedIn. Nos da muchísimo gusto que nos envíen comentarios y observaciones. Recuerde que puede escucharnos cuando usted tenga un tiempo disponible, cuando así lo decida, a través de Spotify, a través de Apple Podcasts, Amazon Music, ahí donde usted escuche su podcast favorito. Ahí está La Dosis Diaria con Manuel Yáñez. Por lo pronto, ya está usted informado. Pásela bien.